Hola hermanos, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase número 19 de nuestra escuela dominical. Vamos a iniciar este tema interesante que se titula Jacob se encuentra con Dios y con Esaú. El contexto de nuestro tema se encuentra en Génesis 32:1 a 33:20. Teniendo obviamente el texto básico desde Génesis 32, del 9 al 11 y hasta el 33, del 1 al 4. Los versículos claves son dos el día de hoy. Es Génesis 32, 9 y 10, que dice de la siguiente manera: Dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Esos son los textos a través de los cuales vamos a caminar. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana hermosa, Señor, porque nos permites tener este tiempo para meditar a través de este estudio, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu dirija la clase del día de hoy y que limpie nuestras mentes y nuestros corazones. Bendice a nuestros hermanos que a través de sus hogares pueden tomar esta clase, Señor, y que sea de grande bendición, pero sobre todo, Señor, que sea usada para darte la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues, amados hermanos, tenemos un tema muy interesante. Este tema, los encuentros de Jacob con Dios y con Esaú, nos ilustran el poder de Dios para cambiar vidas y llevar a cabo su voluntad. Jacob es una persona que ha sido señalada por Dios para darle continuidad a su plan, mas necesita mucho trabajo y disciplina y sobre todo formación de su carácter. Este proceso se inicia con 2 noticias, una de parte de Dios, obviamente buena, y la otra pues no tan buena, porque viene de parte de su hermano Esaú. Y tenemos pues en este tema hermoso que Jacob está yendo hacia su destino. Jacob viene saliendo de un tiempo de estar trabajando lejos de su tierra. Tras ese tiempo, obviamente, él obtiene 2 esposas, a Lea y a Raquel, y por supuesto 12 hijos y una hija. Jacob recuerda su vida anterior y aún en el vientre de su madre, Jacob luchaba por su destino. Voy a invitarlos a que vayamos a Génesis 25. Génesis 25. Y dice en el verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Verso 23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El de un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió primero, el primero era rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella
los dio a luz. Como bien podemos ver cómo aún en el vientre de su madre Rebeca, ellos ya luchaban por tener un lugar. Y Dios aquí obviamente habló a Rebeca. Posteriormente yo creo que Rebeca hablaría con Isaac, haciéndole saber lo que Dios le había dicho, que el menor serviría al mayor. Pero en este camino de Jacob hacia ese encuentro con Dios y obviamente hacia su hermano Esaú, pues vemos que Jacob iba con muchos temores. Jacob iba caminando hacia su destino, pero él traía realmente una lucha dentro de sí mismo, como quizás muchos de nosotros a veces nos encontramos en una situación similar. En primer lugar, si Dios ya había definido desde antes del nacimiento cómo serían las cosas, pues quizás Dios tenía formas, tenía métodos para que esto sucediera, y no había habido razón para que pues todos utilizaran formas equivocadas. En primer lugar, Jacob, tal como su nombre significa, pues engañó a su padre para obtener la primogenitura. E Isaac, que supuestamente ya sabía que el menor sería más grande que el mayor, pues él intentó cambiar los planes de Dios y dar prisa a la bendición hacia su primogénito Esaú. De la misma forma, Rebeca también, pues al enterarse de esta situación, pues ayudó a Jacob para poder hacer el engaño hacia su esposo Isaac. Y por supuesto, pues Esaú también tiene una parte tremenda, porque Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob, pensando que quizás a lo mejor de cualquier manera después la recuperaría, pero en ese momento actuó equivocadamente y vendió su primogenitura por un platillo que le gustaba a Esaú. Y pareciera que todo estaba sucediendo de una manera diferente a como Dios tenía planeado las cosas. Y también pareciera que Dios era indiferente, pero no es así. Porque Dios tenía y tiene y siempre tendrá el control de las cosas. Finalmente, las cosas tomaron el cauce que tenían que ser, a pesar de todo este movimiento de esta familia. Bien, pues entonces vemos aquí en este pasaje que cuando ya Jacob inicia el encuentro con su destino, dice en el capítulo 32, verso 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor, Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Pues podemos ver que precisamente Jacob, después de aquel engaño, tuvo que huir al ver pues que su hermano estaba totalmente enfurecido y que había hablado inclusive de quitarle la vida. Se fue por un buen tiempo y ahora Dios le había pedido que regresase a su tierra.
Y pues Jacob, obedeciendo a Dios, regresa a su tierra, pero viene con un gran temor, con un gran temor. Y por eso él envía mensajeros delante de su hermano Esaú. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces, esa es la noticia mala que recibe Jacob. Había recibido la buena noticia de parte de Dios cuando Dios le llama para que regrese a su tierra. Y la mano de Dios estaba con Jacob, puesto que había enviado ángeles para fortalecer su caminar. Y qué tremendo es, hermanos, que nosotros muchas de las veces, pues, vamos caminando a través de los caminos que Dios va trazándonos con cierto temor, cuando ciertamente debemos de tener respeto hacia las cosas de Dios. Pero aquí Esaú realmente tenía miedo, tenía terror por lo que pudiera pasar con su hermano Esaú. O sea, que su fe no estaba bien al 100%. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las vacas, las ovejas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y entramos precisamente a nuestros versículos claves, que es el 9, donde dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Obviamente aquí esta oración que hace Jacob, pues es una oración buena, correcta, porque Jacob se humilla delante de Dios y reconoce lo que Dios es, y reconoce que no merece que Dios lo libre, pero está él clamando a Dios, pidiendo la ayuda, lo cual pues nos dice que nosotros debemos siempre hacer lo mismo, porque Dios está cercano a nuestras vidas, y cuando Dios nos pide algo, Dios está ahí cercano para proveer todo lo necesario para llevar a cabo lo que Dios nos pide. Pero aún así, Jacob tenía mucho miedo. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender, amados hermanos, a través de este contexto que tenemos hoy en nuestra clase? Pues que el miedo y la mentira nunca nos van a llevar a cosas buenas. Y lo que Jacob había hecho en el engaño hacia Esaú, lo tenía que pagar. Tenía que pagar, tenía que sufrir por haber hecho así. Y nosotros debemos de entender que tenemos que aprender a esperar para que los planes de Dios se forjen en nuestras vidas. No tenemos que usar la mentira como lo hizo Jacob, ni tampoco el favoritismo como lo hizo Rebeca o como lo pretendió hacer Isaac, y mucho menos el querer engañar para tomar parte de lo que sabía Esaú que era de él, engañar a su hermano y después volver a tomar la primogenitura. Porque Dios está pendiente de todas las cosas que suceden alrededor nuestro, y cada uno definitivamente obtendrá lo que va creando en su entorno.
Por eso es importante que entendamos que todo este tiempo que sufrió Jacob, lejos de su familia, teniendo que pagar con mucho trabajo, teniendo que sufrir muchas injusticias de parte de su suegro y vivir una vida complicada, difícil, llena de trabajo, pues ahora Dios estaba dándole una solución. Podemos ver que a través de esto, en el verso 24, dice el capítulo 32, así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. O sea, Jacob distribuyó toda la gente que tenía consigo, todos los animalitos, toda su familia, para que primeramente Esaú se encontrase con ellos. De ese tamaño era el temor de Jacob, que inclusive no le importó poner en riesgo aún a su misma familia, a sus hijos, a sus mujeres y todo lo que tenía, porque el temor que él sentía era angustiante. Y entonces dice a partir del verso 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, ya había pasado a todos los demás hacia el otro lado del río, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y así se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aquí estamos viendo que está Jacob llegando a un punto determinante de su vida, porque está aquí delante de la presencia de un ángel de Dios, a través con el cual pasó toda la noche, primeramente dialogando y después luchando con él. Dice el verso 26, y dijo aquel ángel de Dios, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Jacob estaba determinado a renovar su relación, a tener la bendición de Dios para salir adelante de este problema, de este encuentro con el cual tenía que enfrentar Jacob. Y esta lucha es una oportunidad que Dios le estaba dando, pero Jacob no alcanzaba a dimensionar este encuentro. ¿Sí? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y quizás le faltó agregar aquí que estaba luchando consigo mismo, con todo su pasado, con todos sus miedos, con todas sus angustias, pero ahora aquí estaba recibiendo Jacob la liberación de su nombre, y Dios le estaba dando un nombre correcto, un nombre verdadero para lo que Dios tenía planeado en él. Israel, el príncipe de Dios, o en otras versiones dice que Israel significa el que lucha con Dios y vence. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, no le dijo su nombre. Y entonces Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Podemos ver cómo en esta lucha, en este encuentro que Dios ya tenía planeado con Jacob. Nosotros, hermanos,
en nuestra vida quizás no es similar tanto a la de Jacob, quizás han pasado cosas diferentes, pero definitivamente algún día hemos llegado a tener un encuentro con Dios, un encuentro a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto solamente es la misericordia de Dios en las vidas de todos aquellos que podemos tener esa bendición de encontrarnos con nuestro Dios, de reconocerle y de humillarnos delante de Él. Y nuestro Dios cambia nuestras vidas. Esto estaba sucediendo aquí en la vida de Jacob, en este encuentro que tuvo con Dios. Pero todavía faltaba tener otro encuentro con su hermano Esaú. Y por fin, en el capítulo 33, el verso del 1 al 4, dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Como que fue esparciendo conforme a la importancia que para él significaban su familia. Y esto es algo interesante, amados hermanos, porque nosotros debemos de aprender a ser responsables y cuidar a nuestros hijos. Aquí el miedo estaba haciendo que Jacob actuara de esta manera. Este encuentro que tuvo con Dios ciertamente había sido fundamental, pero faltaba ser restaurado aún Jacob. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué tremendo encuentro. Porque Jacob no había entendido realmente a Dios. Había entendido una parte, pero no todo lo necesario. Porque Dios había estado en su camino desde el vientre de su madre. Desde todo lo que le tocó vivir a Jacob, Dios estuvo ahí con él, siempre, librándole, ayudándole, bendiciéndole, guiándole, corrigiéndole. Y de esta manera es como Dios definitivamente hace con cada uno de nosotros, hermanos. Nuestro Dios nos encuentra muchas de las veces al igual que la vida de Jacob, llena de cosas que no son correctas, llena de malos hábitos, llena de cosas que a veces Dios tiene que pasar por alto porque nos ama y porque Dios tiene un tiempo, pero también tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Aquí podemos ver que Jacob llegó ante la presencia de Esaú con miedo. Y no se dio cuenta que así como Dios estaba arreglando su vida, Dios ya había arreglado la vida de Esaú. Y Jacob llegó con aquel terror delante de él y recibió afecto. Afecto. Y cuando nosotros llegamos delante de la presencia de Dios, es lo que vamos a encontrar, amados hermanos. Siempre vamos a encontrar afecto de parte de nuestro Dios. Dios conoce perfectamente nuestros miedos, Dios conoce perfectamente nuestras imperfecciones, pero aún así Dios nos ama. Y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Como podemos ver aquí en la vida de Jacob, cómo Dios tenía este propósito de librarlo de todo su pasado y tener este encuentro con su hermano. Quizás
él esperaba odio de parte de su hermano, pero a cambio recibió también respeto. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios me ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y muchas de las veces, amados hermanos, nosotros estamos buscando hallar gracia con los hombres. Y a veces nos olvidamos que debemos de hallar la gracia delante de nuestro Dios. Porque nuestro Dios es mucho más que cualquier varón poderoso de este planeta. Entonces, amados hermanos, podemos ver que Jacob definitivamente no contaba con ningún mérito para recibir el favor de Dios. Y tenía grandes defectos que corregir, pero Dios lo guió, Dios lo cuidó y lo transformó. Porque después de este encuentro podemos ver en la siguiente parte de la vida de Jacob a un Jacob diferente, a un Jacob ya no con miedo, a un Jacob más sabio, más pensante y sobre todo teniendo una mejor relación con nuestro Dios. Y de aquí surge una pregunta importante para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. ¿Usted en qué parte de la vida de Jacob se refleja? Bueno fuera que se reflejara en la última parte de la vida de Jacob, como un padre amoroso, como un siervo de Dios, como el Israel que realmente Dios busca para formar a través de él a su pueblo. Como un Israel padre de las 12 tribus de Israel, o digamos de las 13 tribus, incluyendo la de Leví. ¿En qué parte nosotros nos podíamos identificar? Pues así como Jacob recibió el perdón de parte de nuestro Dios, así como Jacob siempre fue acompañado por los ángeles, guiado por los ángeles, y teniendo realmente esa bendición en donde quiera que caminó Jacob, pues Dios quiere bendecir así nuestras vidas, hermanos. Dios quiere que nosotros aprendamos, primeramente, a vencer nuestros miedos, nuestros temores, nuestros pecados, y que entonces nosotros lleguemos delante de la presencia de Dios, nos humillemos y hagamos realmente aquello para lo que Dios nos ha preparado. Yo no sé qué es lo que Dios ha preparado para cada uno de ustedes, hermanos, pero pues el día de hoy estoy aquí delante de Dios, primeramente, y delante de ustedes, presentando esta lección. Espero que sea de bendición, espero que le ayude para que usted también pueda aprender a través de la vida de Jacob, pero sobre todo a encontrar el propósito por el cual usted es un hijo de Dios y que Dios lo use para aquello que Dios lo ha escogido. Así que pues espero que sea de gran bendición esta lección y le invito a que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana por esta lección que
hemos podido leer a través de tu palabra. Bendice a nuestros hermanos. Bendice a aquellos Jacobs que tú tienes ahí listos para usarlos en tu obra, Señor. Ayúdanos para podernos acercar a ti, Señor. Ayúdanos a crecer en nuestra fe y que algún día podamos llegar a ser aquello para el que nos has llamado, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.